Sí. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Las oraciones para esta Santa Misa están tomadas para pedir por todos aquellos cristianos que se encuentran en persecución a causa de la predicación. Vamos participando de este misterio de amor, poniéndonos en la presencia de Dios y pidiendo un momento de silencio, perdón de nuestras faltas cometidas. Y con un corazón arrepentido digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor,
Ofrecemos hoy esta Sagrada Eucaristía por la salud y bienestar de María Antonieta Urbina Ayala, por la familia Jaimes Martínez, por Elba Luz Sedano Velarde, Norma Magaña Quintero, por el niño Víctor Manuel Vázquez, por Francisco Espinosa, por el señor Rogelio Valdés y por todos nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda salud y bienestar. Y por todos aquellos hermanos que se nos han adelantado a la casa paterna, José Luis Mesa Mesa, Rogelio Insunza Medina, Pedro Galván, Felisnando Félix Estrada, señora Refugio Machado Hernández, Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, Juana Camacho Barraza, Rosa Armida Angulo, Margarita Hernández Ibarra, Juan García Valenzuela, Felipe de Jesús Valenzuela, Luciendo Valenzuela, José Valenzuela Reyes, César Dionisio Torres Beltrán y Asunción Larreta Rodríguez, para que Dios en su infinita bondad les tenga en su divina presencia. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro a la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado al Señor a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no las quebrantes. ¿Acaso los oídos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, con nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro.
Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. Como acabamos de escuchar, Jesús explica en el Evangelio la parábola del hombre que sembró en su campo buen trigo, pero un enemigo le echó semilla de cizaña. Con su explicación, el maestro enseña que no tenemos derecho, ninguno de nosotros, a condenar a otros, creyendo que nosotros somos el buen grano y los demás son cizaña, o que solo nosotros tenemos la verdad. Es lo que el Señor nos enseña a todos, que ninguno de nosotros puede condenar a alguien, pensando que somos trigo bueno y que los demás son cizaña. Por eso, en la historia de la Iglesia ha habido muchos conflictos y guerras, dando por sentado que nuestras creencias son superiores a las de otras gentes, o que podemos condenar otras denominaciones cristianas o incluso rechazar a católicos que no piensan como nosotros. Nosotros no somos nadie para condenar ni rechazar a nadie solo porque no piensa como nosotros o porque no cree en lo mismo que nosotros. Este camino por el que un servidor y ustedes estamos
Es el camino ordinario que Jesús dejó para llegar a Él. Se le llama ordinario porque el poder de Dios no lo limita ningún credo religioso. Hay miles de caminos. Lo que sí tenemos que tener es fidelidad al camino que hemos escogido. Y si hemos escogido el camino de la fe católica, hay que ser fiel en aquello que hemos elegido. Pero nadie ama lo que no conoce. Nadie confía en alguien que no conoce. Por eso también tenemos cada uno la obligación personal de conocer la fe que profesamos y no esperar que todos nos lo enseñen. También hay que buscar que nos lo enseñen, porque uno de los problemas grandes del catolicismo hoy en día, y hablo en México, es que desconocemos la fe y tenemos la famosa fe de alfilerillo que nos colgaron el día que nos bautizaron, y ahí se quedó. Ya no hubo un proceso de conocimiento de aquello en que mis padres me iniciaron. Jamás pensar y juzgar a otra persona que profesa otra fe cristiana pensando que aquí está la verdad absoluta. Nosotros no somos dueños de la verdad. Por eso, el tiempo del fin del mundo es el tiempo de la cosecha. Por eso, o incluso nosotros, católicos, rechazamos a otros como nosotros que no piensan como yo pienso. Para juzgar a personas con otras creencias, Jesús pone como única referencia la sentencia que el juez supremo dará en el juicio final, al separar a los justos de los seguidores del diablo. El único criterio será la opción por el pobre y necesitado, dar de comer al hambriento, alojar al migrante. La única medida que Jesús dio como única referencia es aquel pasaje del Evangelio que dice: estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, estaba encarcelado y fuiste a verme. Entonces los justos le dirán a Dios: ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos de encarcelado y fuimos a verte? Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces los malvados le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, enfermo, desnudo y encarcelado y no te asistimos? Pues cuando no lo hicieron con ninguno de aquellos más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Para que vean que lo que salva propiamente no es ninguna religión. La religión solo es camino que facilita llegar hacia Él. Porque aparte de caminar por aquí, hay que vivir lo que acaban de escuchar. De nada nos serviría ser personas que recen el rosario, que vayan a horas santas, se confiesen frecuentemente, comulguen todos los domingos, si no hacemos lo que acabamos de escuchar. Más bien, lo que nos salvará son estas cosas. Por eso, la vida que el Señor pide para entrar en su presencia está marcada por estas obras de misericordia que en una parte del Evangelio Él plantea a todo aquel que quiere salvarse.
Por eso, nunca entremos en discusión con testigos de Jehová, con otros. Si ellos creen que están en el camino correcto, pues que caminen por ahí, pero no nos toca juzgarlos a nosotros. Aunque ellos sí nos juzgan a nosotros, pero eso es problema de ellos, ya no de nosotros. Porque ninguna religión es para entrar en pleitos. Es curioso que se supone que es un camino de paz y a veces pareciera un camino más de confrontaciones religiosas. Evitemos siempre discusiones que no nos lleven a la paz ni a la tranquilidad. Y respetemos a quien por allá quiera dirigir su vida, adelante. Y nosotros por el camino que hemos escogido. Pero hay que conocerlo, porque si no, va a pasar como la semilla que cae por el camino, que llegan los pájaros y se la comen. Como aquel que no conoce, cualquier persona viene y le siembra la duda en su corazón y le quita aún aquello poquito que tenía como fe. Por eso hay que conocer bien la fe que nosotros profesamos, para poder también defender con nuestra vida viviendo aquello en lo que uno cree. Comentaba y en algún otro momento he comentado que nuestro país, desafortunadamente, el tipo de educación que imparte el gobierno es una educación para mantener al pobre toda la vida en pensamiento, porque es más fácil gobernar un pueblo ignorante que un pueblo pensante. Y esa es nuestra realidad, nos duela o no, de ayer y de hoy. El que está ahorita no es la excepción, créanme, estamos igual o peor. Pero hay gente que se deja llevar por el corazón y no piensa, no le echa pensamiento. Si usted sale al centro de una ciudad o de un pueblo y le pregunta a algún número de personas si sabe qué es la adopción, muchas personas no tienen el concepto claro de adopción. O si le pregunta de dónde se deriva la palabra matrimonio, mucha gente tampoco sabrá dar la respuesta del concepto matrimonio. Y ahí vamos a entender todo lo que pasa. ¿Qué es la adopción, por ejemplo? El derecho de un niño de tener un papá o una mamá de la que ha quedado desprovisto. El Estado lo regula y le busca un padre y una madre. No el derecho de una pareja a tener un hijo, sino el derecho del niño que ha quedado abandonado. El Estado le tiene que buscar un padre y una madre, no dos mamás ni dos papás. Papá y mamá, que son los dos amores insustituibles del ser humano. Y el matrimonio viene de matri, que es matriz. Si ustedes van aquí al mercado de abastos, hay algunos bancos por ahí cerca, pero hay trámites que no los podemos realizar ahí y nos dicen, vaya a la matriz, allá donde se genera todo movimiento. Igual, para poder que haya matrimonio, se ocupa matriz y protección de la vida. Por eso, para que haya matrimonio, se ocupa varón y mujer, y no tiene nada que ver propiamente con la fe. Y vean cómo nos venden la idea de que la iglesia está en contra de la unión de dos personas del mismo sexo. La iglesia lo que dice, no está en contra, tampoco está de acuerdo porque va contra naturaleza, pero no le pueden llamar matrimonio porque no define la realidad que se quiere expresar. Para poder que aquello se llame matrimonio, ocupa varón y mujer, simple y sencillo.
Llámenle como quieran, pero no puede llamarse matrimonio, porque viene un acto de injusticia. ¿Ustedes creen que es justo que a dos personas del mismo sexo le den los mismos derechos que a alguien que es matrimonio? El Estado le da ciertos beneficios al matrimonio porque ahí se crea la familia, ahí salen los hijos y se derivan muchas cosas más. Pero a veces el que el Estado mismo nos mantenga en la ignorancia hace que entremos en discusiones. Y hoy en día el Estado es el que toma la educación de los hijos. Ustedes como papás ya no tienen la educación. ¿Sabe quién la tiene? El Estado. Porque hay de usted que le pegue un cintarazo a un niño, el Estado lo mete a la cárcel por medio de la demanda del DIF. Hay de usted que le grite, el niño lo puede demandar y el Estado a usted lo encierra, porque el Estado ya nos quitó la autoridad. Bueno, a ustedes que son papás, ya no es usted el que educa a su familia, a sus hijos, es el Estado. Si se dan cuenta, ya no son los papás propiamente, porque ya el Estado dicta lo que hay que hacer. El Estado dicta lo que hay que educar a los niños en las primarias, en los kinder. Y si lo analizan más a fondo, se dan cuenta de otras muchas cosas más que suceden. Por eso, vean aquí, mientras en México el deporte es visto como una recreación, en Estados Unidos el deporte es parte de la educación a nivel preescolar, primaria, preparatoria y universidad, como parte de la educación, mientras aquí es como parte de recreación. Allá tienen campos de primer nivel de todos los deportes. Aquí las escuelas, véanlas, porque no es parte integral de la educación, es algo recreativo nomás. Quien quiera apuntarse, apúntese. Allá no. Cada quien debe tener un deporte por obligación, porque es curricular y tiene valor en la nota final. Y cada uno de los niños debe de dominar por lo menos un instrumento musical. ¿Por qué? Porque el instrumento musical está comprobado que agiliza la mente para lo que son las matemáticas. Por eso ustedes verán en las películas norteamericanas que todos saben tocar por lo menos un instrumento musical. Yo hoy en día no sé cuál enseñan en la secundaria, pero un año nomás la flauta me tocó a mí, pero ahí nomás. Entonces es bueno en ese sentido que nosotros en la parte de nuestra fe también conozcamos la fe que profesamos. Por eso los discípulos le preguntaron al Señor qué significaba la parábola del sembrador. Tenían dudas y el Señor se los explica. Así que cuando usted llegue a tener alguna duda, acérquese con el que usted cree que sabe la respuesta. Y si aquel a quien le preguntó no la sabe, le aseguro que le dirá en otro momento: vuelva, voy a averiguarlo y se lo digo, porque tampoco lo sabemos todo, porque en la vida pues estamos aprendiendo constantemente. La fe católica es muy bonita. Alguien que deja la fe católica es porque nunca la conoció, porque una cosa es la doctrina de la fe y otra cosa son las personas. La mayoría que deja la fe católica son por cuestiones de relaciones personales, que no me trató bien, me hizo mala cara, es un hipócrita, mas no por razones de fe. Ojalá fuera porque conoce y cuestiona la fe, pero no es por eso, son por razones más bien de trato humano. Por eso les digo, quien realmente conoce la fe católica nunca la deja.
porque sabe lo que es la doctrina y el modelo a seguir siempre es Jesús, no ninguno de nosotros. Por eso hoy en esta tarde, pues no olvidemos que el día de nuestra muerte es la cosecha para nosotros. Ahí llega nuestro fin y el día del juicio final, ese le compete única y exclusivamente a Dios. A ninguno de nosotros nos compete juzgar a nadie. ¿Y qué significa juzgar? Pues condenar o salvar a una persona. Por eso cuando traen un cuerpo presente de alguien que quizás le arrebataron la vida, evitemos juzgar si se lo merecía o no, si andaba bien o no andaba bien. Ahí solo Dios. A lo que nosotros nos debería de ocupar es pedir por su eterno descanso. Que Dios lo reciba y que lo juzgue en el amor, únicamente. Ya lo demás no nos toca en absoluto juzgar a una persona. Y es lo que tenemos que aprender y pues que el Señor nos ilumine para que vayamos conociendo cada día más nuestra fe. Que así sea. Continuamos con el ofertorio. Sentamos ante tu altar, hoy como hermanos del pan y el vino, te presentamos, fruto de sudor y del esfuerzo del hombre. Formado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto de sudor y del esfuerzo del hombre, estás formado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante tu altar, hoy como Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor criaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana.
cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tus hijos María Antonieta Urbina Ayala, familia Jaimes Martínez, Elba Luz Sedano Velarde, Norma Magaña Quintero, Francisco Espinosa, Rogelio Valdés, del niño Víctor Manuel Vázquez y de todos nuestros hermanos enfermos, para que les conceda salud y bienestar. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José Luis Mesa Mesa, Rogelio Insunza Medina, Pedro Galván, Felisnando Félix Estrada, Señora Refugio Machado Hernández, Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, Juana Camacho Barraza, Rosa Armida Angulo, Margarita Hernández Ibarra, Juan García Valenzuela, Felipe de Jesús Valenzuela, Lucindo Valenzuela, José Valenzuela Reyes, César Dionisio Torres Beltrán, Asunción Larreta Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna,
Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambien ahora un signo de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Quienes estén preparados para hacer la Sagrada Comunión, pueden hacer una fila al centro, por favor. Cuerpo de Cristo. Si quieren. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que cargando su cruz detrás de tu Hijo puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy fue el 9º día de ofrecimiento de estas Eucaristías por nuestro hermano José Luis Mesa, a quien Dios le ha llamado a su presencia, por él y por nuestros hermanos Rogelio Ensunza Medina, Pedro Galván, Felisnando Félix Estrada, señora Refugio Machado Hernández, Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, Juana Camacho Barraza, Rosa Armida Angulo, Margarita Hernández Ibarra, Juan García Valenzuela, Felipe de Jesús Valenzuela, Lucindo Valenzuela, José Valenzuela Reyes, César Dionisio Torres Beltrán y Asunción Larreta Rodríguez. A ellos, Señor, y a todos nuestros hermanos difuntos, dales el eterno descanso. Y busca para ellos la eterna luz. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu y espíritu. descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir con gozo y alegría, lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Igualmente.